En 1840 se publica en el Boletín Científico de la Academia Imperial de Ciencias de San Petersburgo una carta de Hess dirigida a Arago en la que dice lo siguiente, que traducido viene a ser la ley de Hess en su forma original. Todavía no se había establecido el primer principio de la termodinámica, y la palabra calor se utilizaba de un modo muy general. Sin embargo, nosotros debemos de tener cuidado a la hora de utilizar la palabra calor, ya que el calor no es una función de estado, y por lo tanto su variación sí depende de los pasos intermedios por los que se lleva a cabo el proceso. El calor únicamente será una función de estado si el proceso se realiza a presión constante o a volumen constante. En el primer caso, este calor es la variación de entalpía del proceso, y en el segundo, la variación de energía interna. Y otra puntualización. Estas ecuaciones solo son válidas cuando únicamente tenemos términos de trabajo del tipo presión-volumen. Si tenemos trabajos distintos de presión-volumen, por ejemplo, trabajo electroquímico, la expresión para la entalpía sería la siguiente. Como vemos, aquí la medida del calor a presión constante no es función de estado, y por lo tanto su variación sí dependería de los pasos intermedios por los que se realiza el proceso. En toda la discusión siguiente supondremos que trabajamos a presión constante y que el único trabajo que hay es del tipo presión-volumen. De esta forma, el calor medido es la variación de entalpía. Antes que nada, una pequeña puntualización. Las reacciones químicas y las ecuaciones químicas son dos cosas diferentes. Una reacción química es un evento real que tiene lugar a nivel molecular. Sin embargo, una ecuación química es una representación simbólica que se usa por convenio para representar las reacciones químicas. Esto tiene importancia porque sumar reacciones químicas no es lo mismo que sumar ecuaciones químicas. Sumar ecuaciones químicas es un proceso algebraico similar a sumar ecuaciones matemáticas, y es lo que haremos aquí. De la suma de reacciones químicas hablaremos en otro momento. Es corriente utilizar ambos términos indistintamente. Esto no tiene mayor importancia siempre que seamos conscientes de la diferencia. Dicho esto, es habitual encontrarse con reacciones químicas de las cuales podemos expresar su ecuación estequiométrica como combinación lineal de las ecuaciones estequiométricas de otras reacciones. Para ello, se suman y restan ecuaciones multiplicadas por coeficientes adecuados para obtener la ecuación buscada. Veamos un ejemplo sencillo. Dadas estas tres reacciones, supongamos que queremos encontrar una cuarta reacción que viene dada por la siguiente ecuación. Si observamos las ecuaciones un poco, veremos que la cuarta reacción se podría obtener de la siguiente manera. Esto, al trabajar con ecuaciones químicas, significaría que invertimos el sentido de la primera y la multiplicamos por 2. Le sumamos la segunda multiplicada por 2. Y por último, sumamos la tercera. Comprobemos esto. Invertimos la primera y la multiplicamos por 2. Multiplicamos por 2 la segunda. Y la tercera la dejamos tal cual. Veamos. Como vemos, se nos cancelan términos iguales a izquierda y derecha de las reacciones y obtenemos la ecuación buscada. Este método no deja de ser un método de tanteo que lleva frecuentemente a errores, sobre todo si aparecen coeficientes estequiométricos fraccionarios. El método matricial que vamos a exponer más adelante evita estos problemas simplificando en gran medida el proceso de obtención de los coeficientes adecuados para la combinación lineal. Pero antes, tratemos otra cuestión.
La pregunta que cabe hacerse ahora es la siguiente. Si nosotros podemos expresar una reacción química como combinación lineal de otras, ¿se podrán expresar también sus magnitudes de reacción asociadas, como la entalpía, como combinación lineal de las magnitudes de reacción de las otras reacciones? La respuesta es afirmativa, siempre que estas magnitudes de reacción sean funciones de estado extensivas. Ejemplos de este tipo de funciones son la entalpía, la energía interna y la energía libre de Gibbs, entre otras. Esto es simplemente una formulación actual y más general de la ley de Hess. Siguiendo con el ejemplo anterior, si tenemos una expresión para una reacción como combinación lineal de otras, esta misma expresión sirve para calcular la variación de entalpía, ya que los coeficientes de la combinación lineal serán los mismos. De una forma más general, si una reacción se puede expresar como combinación lineal de otras, la misma combinación lineal servirá para calcular cualquier magnitud de reacción que sea función de estado extensiva. Vamos a desarrollar ahora el formalismo matemático adecuado para trabajar con el método matricial. Si el formalismo matemático te abruma, ve directamente al capítulo de ejemplos, ya que son autoexplicativos. Todos los capítulos en los que está dividido el vídeo los tienes debajo, en la descripción del mismo. Una reacción química la podemos expresar matemáticamente de la siguiente manera. Esto no es nada más que una expresión formal para el principio de conservación de la masa, donde SUI indica las especies químicas presentes, VI son los coeficientes estequiométricos de cada especie y M es el número de especies químicas presentes. Veamos un ejemplo sencillo. Otro. Si nos fijamos, veremos que utilizamos signo negativo para los reactivos y positivo para los productos. Una forma más sencilla de expresar una reacción química es como un vector cuyos elementos son los coeficientes relativos a cada especie química. Así tenemos que una reacción química se puede expresar en forma matricial. Podemos obviar para mayor sencillez las fórmulas de las especies químicas. De una manera más general, si queremos considerar varias reacciones en conjunto, bien porque forman parte de un mismo sistema reaccionante o bien porque queremos combinarlas linealmente, como es el caso, debemos considerar todas las especies químicas a la hora de representar una reacción concreta. Así, tomando como ejemplo las dos reacciones anteriores, observamos que en su representación no solo aparecen las especies químicas propias, sino también las de la otra reacción. Expresado de forma general, nos quedaría así, donde hemos introducido un subíndice J para indicar una reacción concreta dentro del conjunto de reacciones que se consideren. Este vector está formado por los coeficientes de la reacción J para la especie química I. El subíndice I toma valores desde 1 hasta m, siendo m el número de especies químicas totales, y J toma valores desde 1 hasta n, siendo n el número de reacciones químicas consideradas. Por sencillez, se prescinde de escribir las especies químicas a la hora de utilizar la matriz. Ya hemos visto cómo representar matemáticamente una reacción química. Vamos a ver ahora cómo expresar matemáticamente una combinación lineal de reacciones químicas. Una combinación lineal de reacciones químicas se puede expresar de la siguiente manera. En esta expresión, los XJ son los coeficientes de la combinación lineal, V y J
son los coeficientes estequiométricos para la especie I y la reacción J, y E sub I las especies químicas. V y O son los coeficientes para la especie I de la reacción objetivo, la que queremos expresar como combinación lineal de las demás. Si por sencillez prescindimos de indicar las especies químicas, podemos simplificar un poco la expresión. Y si utilizamos la notación de vectores que hemos introducido para las reacciones químicas, la expresión anterior ya adquiere una forma sencilla que se entiende mejor aún si la expresamos de forma explícita. Así, la forma final para una combinación lineal de ecuaciones químicas sería la siguiente. Una combinación lineal de este tipo se puede expresar de forma más compacta matricialmente. Tenemos así una matriz de coeficientes estequiométricos cuyas columnas son las reacciones dadas, un vector que representa los coeficientes de la combinación lineal y otro vector que representa la reacción objetivo, aquella que queremos que sea combinación lineal de las otras. Resumiendo, dada una combinación lineal de n reacciones químicas, su expresión matricial viene dada por la siguiente expresión. En esta ecuación, R y J se denomina matriz de coeficientes estequiométricos, siendo sus columnas los coeficientes estequiométricos de cada una de las reacciones dadas. XJ es la matriz de coeficientes de la combinación lineal, que es precisamente lo que buscamos, y RO es el vector de coeficientes de la reacción objetivo. Tengamos presente que el subíndice I está referido a las especies químicas y puede tomar valores desde 1 hasta m, siendo m el número de especies químicas. Por su parte, J está referido a las reacciones químicas que nos proporcionan como dato, y sus valores pueden ir desde 1 hasta n, siendo n el número de reacciones que nos dan como dato. Es muy importante tener en cuenta que el número de incógnitas, es decir, el número de elementos del vector XJ, es siempre igual al número de reacciones que tengamos como dato. Como vamos a ver en los ejemplos, esto es más fácil de aplicar de lo que parece al observar el desarrollo matemático. Nos quedamos con la expresión de la ecuación matricial teniendo en cuenta siempre el número de reacciones que tenemos como dato, n, y el número de especies químicas, m. Este primer ejemplo, por su sencillez, nos sirve perfectamente para ilustrar el método. Tenemos tres reacciones como datos del ejercicio, más una reacción objetivo de la cual tenemos que calcular la variación de entalpía. Lo primero que hay que hacer es obtener todas las especies químicas involucradas. Para ello, observamos las reacciones que nos dan como dato. En la reacción 1 vemos que tenemos hidrógeno gas, oxígeno gas y agua en estado gaseoso. En la reacción 2 tenemos eteno gaseoso, oxígeno que ya lo hemos puesto antes, dióxido de carbono gas y agua gas que también está ya en la lista. Por último, en la reacción 3 únicamente aparece una especie química nueva, que es el etano en forma gaseosa. Construyamos con estos datos la matriz de coeficientes estequiométricos. Recordemos que por convenio asignamos valores negativos a los reactivos y positivos a los productos. Obtengamos los coeficientes de la reacción 1. Para el hidrógeno tenemos un -1, para el oxígeno -1,5 y para el agua
1. Como las demás especies no aparecen en la reacción 1, ponemos ceros como coeficientes. Repetimos el proceso para la reacción 2. Como no aparece hidrógeno, ponemos un 0, un -3 para el oxígeno por ser reactivo, un 2 para el agua, un -1 para el eteno y un 2 para el dióxido de carbono. Para el etano, otro 0. Procedemos de igual forma con la reacción 3, poniendo ceros donde una especie química concreta no aparezca en la reacción. Vamos ahora a obtener los coeficientes de la reacción objetivo. El proceso es exactamente el mismo: 1 para el hidrógeno, 1 para el eteno y -1 para el etano. Lo demás, todo ceros. Ya tenemos la matriz de coeficientes estequiométricos R y J y el vector reacción objetivo RO. Pasemos a las operaciones. La matriz R y J hay que multiplicarla por el vector solución de coeficientes de la combinación lineal. Recuerda que este vector tiene tantos coeficientes como reacciones dato tengamos. En este caso, tenemos 3 reacciones dato, así que tendremos 3 coeficientes. Así, denominamos a los coeficientes x1, x2, x3 o x y z como queramos. Pero recuerda el orden. X es el coeficiente de la reacción 1, y el de la reacción 2, y z el de la reacción 3. Si hay muchas reacciones como dato, es mejor elegir la notación x1, x2, etc. para no confundirnos. El producto de estas dos matrices hay que igualarlo al vector de coeficientes de la reacción objetivo. Operando, llegamos a una igualdad de matrices que nos lleva a su vez a un sistema de ecuaciones. Debido a la cantidad de ceros que hay en las matrices, la mayoría de veces no hará falta resolver este sistema. Obtendremos las soluciones simplemente por inspección. Claramente vemos que los coeficientes de la combinación lineal son x igual a -1, y igual a -1 y z igual a 1. Con estos coeficientes ya podemos expresar la reacción objetivo como combinación lineal de las reacciones dato. Así vemos que la reacción objetivo es menos reacción 1 menos reacción 2 más reacción 3. Estos mismos coeficientes se utilizan para la variación de entalpía. Sustituyendo los datos numéricos, obtenemos la variación de entalpía pedida, siendo esta 137 kilojulios. Vamos a hacerlo ahora de una manera más explícita con las reacciones, pero ya tenemos la combinación lineal. No hay que estar tanteando, ni sumando fracciones, ni nada por el estilo. Veamos. Tenemos nuestras reacciones con sus correspondientes datos de entalpía. Apliquemos ahora la combinación lineal obtenida a estas reacciones. Menos R1 consiste en invertir el sentido de la reacción 1 y cambiar el signo de su entalpía. Lo mismo para la reacción 2. Y por último, la reacción 3, que se queda como está. Pasamos ahora a cancelar términos como si de una ecuación algebraica se tratase. 3 de agua a la izquierda de la flecha de reacción se cancelan con 3 de agua a la derecha. 3,5 de oxígeno a la izquierda con 3,5 de oxígeno a la derecha. Y por último, 2 de CO2 a la izquierda con 2 de CO2 a la derecha. Lo que nos queda es la reacción buscada con su correspondiente cambio de entalpía. Veamos ahora otro ejemplo para terminar de asimilar el método. En este ejemplo
tenemos una dificultad adicional, ya que parte de los datos no los proporcionan de forma explícita con su reacción química. Antes de pasar a aplicar el método matricial, debemos obtener esas ecuaciones químicas. El primer dato sin reacción es una entalpía de combustión. Las entalpías de combustión suelen estar referidas a un mol de combustible, en este caso etano. Y si el combustible es un hidrocarburo, hay que recordar que los únicos productos de reacción son dióxido de carbono y agua, en este caso en estado gaseoso. Así, ajustaremos la reacción teniendo en cuenta un mol de etano gas. El siguiente dato sin reacción es una entalpía de formación. En las entalpías de formación hay que tener en cuenta que siempre están referidas a un mol del compuesto formado en cierto estado de referencia a partir de sus elementos en sus estados normales. Por lo tanto, esta reacción se ajustará teniendo en cuenta un mol de agua-gas a partir de sus elementos que son hidrógeno gas y oxígeno gas. El siguiente dato es otra entalpía de formación, por lo que seguiremos el mismo criterio que para el dato anterior. Una vez que tenemos todos los datos en forma de reacción, pasamos a aplicar el método. Observamos las reacciones dato y apuntamos todas las especies químicas. Tenemos en total 8 especies químicas diferentes: cloroetano, oxígeno, cloro, dióxido de carbono, agua, etano, hidrógeno y cloruro de hidrógeno. Recuerda que el estado de agregación es importante, no es lo mismo agua líquida que agua en estado gaseoso, por ejemplo. Construimos la matriz de los coeficientes estequiométricos. Recuerda, signo negativo para los reactivos y positivo para los productos. Construimos también el vector reacción objetivo y pasamos a obtener la ecuación matricial. Como tenemos 4 reacciones químicas como dato, el vector solución de la combinación lineal tiene que tener 4 incógnitas. Hemos elegido representarlas por x, y, z y t. Operando las matrices del miembro de la izquierda, obtenemos una igualdad de matrices que a su vez nos lleva a un sistema de ecuaciones. La solución, como en el ejemplo anterior, se obtiene fácilmente. Una vez obtenidos los coeficientes de la combinación lineal, expresamos la reacción objetivo y su correspondiente variación de entalpía como combinaciones lineales de las reacciones dato y sus variaciones de entalpía. Sustituyendo los valores numéricos dados, llegamos a la solución. Como en el ejemplo anterior, vamos a resolverlo también en este caso de una manera más explícita con las reacciones químicas. Tenemos las 4 reacciones químicas que son dato con sus variaciones de entalpía y la combinación lineal que hemos obtenido con el método matricial. Aplicando esta combinación lineal y cancelando términos, obtenemos la reacción objetivo con su correspondiente variación de entalpía.